Los acontecimientos recientes han pintado un cuadro inquietante en todo Estados Unidos, con peligrosas amenazas climáticas emergiendo en ambas costas justo cuando millones de estadounidenses están viajando. Una fuga de dióxido de carbono ocurrió en un área pero fue rápidamente contenida. Algo significativo se está desarrollando en los Estados Unidos, y ya no puede ser descartado como mera coincidencia o desastre rutinario. Lo que estamos presenciando no es un incidente aislado, sino un patrón discernible que emerge ante nuestros ojos. Las inundaciones azotan las ciudades, cobrándose vidas durante una temporada destinada a la paz y la reunión. En los desiertos, la propia tierra cede sin previo aviso, colapsando hacia adentro como si no pudiera soportar su propio peso. Las Escrituras han predicho desde hace mucho tiempo que cuando Dios sacuda a las naciones, la tierra responderá. Jesús mismo indicó que antes de su regreso, aparecerían señales en la tierra y la angustia aumentaría entre las naciones. Este no es un mensaje de miedo, sino un llamado a permanecer despiertos y atentos a lo que se está revelando. Las inundaciones que arrasaron California y la costa oeste no llegaron suave ni gradualmente. Descendieron con fuerza, velocidad y finalidad, como si la propia tierra hubiera llegado a un punto de quiebre. Los ríos se desbordaron más allá de todas las predicciones, y la lluvia cayó implacablemente, sumergiendo ciudades enteras bajo aguas oscuras y agitadas. Las calles desaparecieron y los vecindarios se desvanecieron. Lo que había tardado décadas en construirse se borró en meras horas. Esto no fue un inconveniente, fue un colapso. Se perdieron vidas a medida que el agua avanzaba con una velocidad que superaba las advertencias, obligando a las familias a huir en la noche con solo lo que podían llevar. Trágicamente, algunos nunca escaparon. Las llamadas de emergencia se acumularon sin respuesta mientras los socorristas luchaban contra carreteras inundadas, puentes comprometidos y condiciones abrumadoras. En múltiples regiones, los diques fallaron, abriéndose como muros frágiles ante una avalancha imparable. Una vez que estas barreras sucumbieron, las aguas de la inundación no se ralentizaron, se aceleraron, transformando comunidades en ruinas y obligando a evacuaciones masivas. Bajo extrema urgencia, los sistemas de transporte colapsaron casi simultáneamente. Las autopistas se convirtieron en ríos, las líneas de ferrocarril se suspendieron y los aeropuertos se cerraron a medida que las pistas se inundaban y la visibilidad desaparecía. Millones de personas que viajaban durante la temporada navideña, anticipando reunirse, calidez y seguridad, se encontraron varadas, atrapadas o desplazadas. Las rutas de suministro se rompieron, la energía falló y las comunicaciones se silenciaron en algunas áreas. Lo que estaba destinado a ser un tiempo de paz degeneró en un periodo de caos, miedo e impotencia. Lo que hace que estas inundaciones sean particularmente inquietantes no es solo su poder destructivo, sino también su momento y repentinidad. No hubo una larga temporada de preparación, ni un ajuste gradual. La vida continuó con normalidad hasta que de repente dejó de hacerlo. El agua subió, las defensas se derrumbaron y el orden se disolvió casi instantáneamente. Esto refleja el patrón descrito en las Escrituras cuando llega el juicio, interrumpiendo la vida rutinaria sin piedad para la complacencia. Las personas estaban inmersas en actividades cotidianas, comer, viajar, celebrar, hasta que llegaron las aguas de la inundación, alterando todo. La Biblia advirtió de tales momentos, no para infundir terror, sino para despertar la conciencia. Jesús mismo trazó un paralelo directo, diciendo, como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre, Mateo 12:37. En los días de Noé, la destrucción llegó repentinamente mientras la gente continuaba con sus vidas como de costumbre. Estas inundaciones hacen eco de esa solemne advertencia. La pregunta ya no es si tales eventos pueden ocurrir, sino si alguien está dispuesto a reconocer lo que significan antes de que llegue la próxima ola. Durante generaciones, el desierto estadounidense ha sido percibido como árido, pero confiable, vasto, inmutable y geológicamente inactivo. Sin embargo, esa percepción ahora está siendo desafiada de maneras inquietantes. En los últimos meses, se han abierto sumideros repentinos en regiones desérticas de los Estados Unidos, incluyendo partes de Arizona, Nevada, Nuevo México y áreas cercanas al sur de Utah. Estos colapsos no siguieron a tormentas, terremotos o actividad volcánica. Aparecieron sin previo aviso, como si el propio suelo hubiera alcanzado su límite. En el desierto de Sonora, los testigos describieron tierra sólida colapsando a plena luz del día, dejando profundos vacíos donde acababan de pasar vehículos.
Incidentes similares ocurrieron cerca del Valle de Las Vegas, donde secciones de terreno desértico se hundieron inesperadamente en áreas consideradas geológicamente estables durante mucho tiempo. En partes de Nuevo México, los sumideros se ampliaron rápidamente, obligando al cierre de carreteras y evacuaciones mientras los funcionarios luchaban por explicar la ausencia de señales sísmicas o precursores visibles. Simultáneamente, la región fue azotada por tormentas de arena inusualmente intensas. Muros de polvo se levantaron repentinamente en Arizona y el sur de Nevada, sumiendo la luz del día en la oscuridad en cuestión de minutos. La visibilidad se redujo a cero, las autopistas fueron cerradas y las comunidades quedaron completamente desprevenidas. Los meteorólogos notaron que estas tormentas eran más rápidas, densas y frecuentes que los patrones estacionales normales. En varios casos, se informaron colapsos de tierra poco antes o después de estas tormentas de polvo, lo que sugiere una inestabilidad más profunda dentro del entorno del desierto. Lo que hace que estos eventos sean particularmente inquietantes es su velocidad y aparente coordinación. No hubo temblores, ni erosión gradual, solo colapso repentino. El suelo que se consideraba estable resultó inestable, y el aire sobre él se volvió hostil sin previo aviso. Juntos, la tierra que colapsa y las violentas tormentas de arena pintan la imagen de un desierto que ya no está en reposo. Las escrituras a menudo retratan el desierto como un lugar donde los cimientos son probados y las condiciones ocultas son reveladas. Cuando el suelo se abre de repente y los vientos se levantan sin restricciones, señala exposición y advertencia en lugar de mera coincidencia. Lo que parece sólido ya puede estar hueco bajo la superficie. Esta perturbación no termina en el desierto, se está extendiendo, y lo que siga puede ser aún más revelador. A medida que la inestabilidad se extiende por la Tierra, la perturbación va más allá de los desiertos que colapsan y los vientos violentos. Llega al agua, específicamente al Gran Lago Salado en Utah, uno de los cuerpos de agua más salinos de América del Norte y un símbolo de permanencia en la región. Durante generaciones, su extrema salinidad lo ha definido como sin vida y sin cambios. Sin embargo, durante un periodo breve y meticulosamente registrado, esa suposición se hizo añicos. Los instrumentos que monitoreaban secciones del lago detectaron una caída repentina en la salinidad, con lecturas que se desplazaban hacia niveles más cercanos al agua dulce. Este cambio no se correlacionó con la lluvia, las crecidas de los ríos o el deshielo. Ningún sistema de tormentas atravesó la cuenca, y no se informaron liberaciones aguas arriba. El lago cambió sin causa visible. Inicialmente, los técnicos sospecharon de sensores defectuosos y se recalibró el equipo. Se tomaron muestras adicionales de diferentes puntos de la orilla y de las desembocaduras de los ríos, pero los resultados se mantuvieron consistentes, los valores de conductividad cayeron y las mediciones de salinidad cayeron fuera de las normas históricas. Incluso los observadores de campo notaron una diferencia a lo largo de la orilla, la familiar y aguda presencia mineral del agua parecía atenuada. Luego, sin previo aviso ni transición, la situación se revirtió. En cuestión de horas, la salinidad volvió a sus niveles anteriores y el Gran Lago Salado reanudó su identidad de larga data, como si la interrupción nunca hubiera ocurrido. Lo que siguió después del anochecer añadió otra capa de inquietud. Durante el mismo periodo en que la salinidad del lago registró niveles anormalmente bajos, el agua misma comenzó a emitir un débil y antinatural resplandor a lo largo de tramos aislados de la orilla. Lo que hizo que el fenómeno fuera más perturbador fue la observación de luces azules tenues moviéndose bajo la superficie, lentas y deliberadas, como si viajaran dentro del agua en lugar de simplemente reflejarse en ella. Estas luces no parpadeaban al azar. Los testigos las describieron deslizándose horizontalmente, desvaneciéndose y luego reapareciendo a varios pies de distancia, sugiriendo un movimiento genuino en lugar de un simple reflejo. Esta iluminación no se parecía a la actividad bioluminiscente conocida. Las revisiones ambientales no encontraron evidencia de descarga química, floraciones de algas, equipo sumergido o contaminación industrial que pudiera producir luz sostenida debajo del agua. El resplandor y los movimientos azules aparecieron silenciosamente, persistieron brevemente y luego desaparecieron a medida que el lago volvía a su estado anterior. Al amanecer, el agua estaba oscura y quieta de nuevo, dejando tras de sí ningún rastro físico, solo registros de instrumentos y testimonios de testigos presenciales que describían luz donde no debería haber existido. En Éxodo 15, las aguas de Mara eran amargas hasta que, en un solo momento, se volvieron dulces, no a través de filtración natural, sino como una señal.
En Ezequiel 47, una visión profética describe aguas que se curan, transformando lugares muertos en lugares vivos. En ambas narraciones, el cambio es inmediato, intencional e inconfundible. El agua responde no gradualmente, sino decisivamente, y a menudo, el cambio es temporal. Es revelador. La naturaleza temporal de la transformación del gran lago salado es crítica. Si el lago hubiera permanecido dulce, podría haberse explicado como un raro cambio hidrológico. Pero las escrituras indican que las señales a menudo son breves por diseño. Interrumpen el orden natural el tiempo suficiente para ser presenciadas, luego se retiran. La misericordia aparece, luego retrocede. Se exige atención, no se proporciona consuelo. La reversión en sí misma es parte del mensaje. Además, hay una continuidad con las perturbaciones que ya se desarrollan en la región. A medida que se abren sumideros en áreas desérticas de Utah, Arizona y Nevada, y a medida que tormentas y vientos anormales barren el oeste, el agua responde en paralelo. La tierra se desestabiliza, el aire se vuelve hostil y el agua se comporta fuera de orden. Esta alineación entre los elementos refleja las advertencias bíblicas de que la creación misma reacciona cuando se acerca a un umbral. Romanos habla de la creación gimiendo, no metafóricamente, sino visiblemente. El gran lago salado no se curó a sí mismo, obedeció brevemente antes de volver a su amargura. Las escrituras nunca tratan tales momentos como coincidencias, son marcadores, señales de que el tiempo apremia. Cuando las aguas amargas se vuelven dulces y luego vuelven a su estado original, el mensaje no es sobre la recuperación ambiental, sino sobre el reconocimiento. Lo que se escribió hace miles de años describió un mundo donde la creación señalaría antes del juicio, no después. La ubicación es moderna, los instrumentos son modernos, pero el patrón es antiguo e inconfundible. Un tipo de invierno desconocido se extendió por el corazón de los Estados Unidos, yendo mucho más allá de sus límites esperados y negándose a comportarse como la nieve normalmente lo hace. Estados como Texas, Oklahoma y Kansas, seguidos por Missouri, Illinois, Tennessee y Arkansas, fueron golpeados por nevadas de inusual intensidad y persistencia. Estas son regiones acostumbradas a breves olas de frío, no a una parálisis invernal prolongada. Sin embargo, esta nieve no llegó como una mera inconveniencia pasajera. Se asentó pesadamente, rápidamente y con consecuencias que se escalaron con cada hora. Las carreteras se congelaron por completo casi de inmediato, transformando las principales autopistas en corredores intransitables. Los vehículos fueron abandonados donde se detuvieron. Los equipos de emergencia lucharon por llegar a los automovilistas varados a medida que el hielo se acumulaba más rápido de lo que podía ser despejado. En las zonas rurales, comunidades enteras quedaron aisladas, mientras que en los centros urbanos, los sistemas de tráfico colapsaron bajo condiciones para las que nunca fueron diseñados. Las redes eléctricas, ya tensas, fallaron en oleadas. Los hogares se quedaron a oscuras y los sistemas de calefacción dejaron de funcionar. Las familias quedaron esperando en el frío con información limitada y aún menos opciones. Lo que distinguió esta nevada no fue solo su alcance sino su comportamiento. En múltiples ubicaciones, los residentes informaron que la nieve no se derretía, incluso cuando las temperaturas subieron brevemente por encima de cero. Las acumulaciones permanecieron intactas mucho más tiempo de lo esperado, resistiendo la luz solar y el deshielo. Simultáneamente, personas en diferentes estados describieron un extraño olor asociado con la nieve, químico, metálico o simplemente desconocido, lo suficientemente fuerte como para notarlo inmediatamente al contacto. Esto no fue un informe localizado, descripciones similares surgieron a lo largo de cientos de millas, causando preocupación y confusión. La vida diaria se detuvo. Las escuelas cerraron indefinidamente y las entregas de suministros se retrasaron o cancelaron. Los hospitales operaron bajo condiciones de emergencia mientras el personal luchaba por llegar a sus instalaciones. Los viajeros que intentaban regresar a casa durante la temporada de invierno se encontraron varados durante días, durmiendo en vehículos o refugios abarrotados. Los sistemas construidos sobre la previsibilidad fallaron al enfrentarse a un evento que desafiaba los patrones normales. La nieve no se limitó a ser una inconveniencia, inmovilizó. Históricamente, la nieve ha simbolizado tanto la limpieza como el juicio en las escrituras, apareciendo a menudo cuando se impone el control o se detiene el movimiento. Esta tormenta llevó esa misma sensación de restricción.
Todo se ralentizó, todo se detuvo. Los planes se cancelaron y el progreso se pausó. En una sociedad acostumbrada al movimiento constante, la incapacidad repentina de moverse reveló cuán rápido se puede perder el control. El silencio de las calles congeladas habló más fuerte que cualquier alarma. Lo que inquietó a muchos observadores fue el momento. Esta nevada llegó no de forma aislada sino en medio de una secuencia más amplia de interrupciones, colapso de tierras, aguas perturbadas y ahora regiones inmovilizadas. No era simplemente tiempo frío, era contención. Las carreteras cerraron, la energía falló y las comunicaciones se tensaron. La nación experimentó una quietud forzada, una que expuso cuán delgado es el margen de estabilidad. Cuando los sistemas se detienen simultáneamente en varios estados, surgen preguntas que van más allá de la meteorología. La nieve que no se derrite, que tiene olores extraños y que paraliza regiones no preparadas no se descarta fácilmente. Las escrituras han advertido desde hace mucho tiempo que en ciertos momentos, el orden natural se convierte en un mensajero, restringiendo el movimiento para exigir atención. A medida que este evento invernal se desarrollaba, a millones se les recordó que la comodidad, la movilidad y la fiabilidad no son garantías, existen solo hasta que se retiran. A medida que la Tierra colapsa y las aguas se comportan fuera de orden, otro desarrollo ha atraído sigilosamente una seria atención. Cuevas antiguas, selladas durante mucho tiempo bajo tierra, están siendo expuestas en partes de los Estados Unidos. En regiones cercanas al Gran Cañón, tramos remotos del desierto de Utah y áreas aisladas de Nuevo México, han aparecido aberturas donde no se conocían entradas registradas. No son huecos poco profundos revelados por la erosión, sino cámaras profundas que parecen haber sido intencionalmente ocultadas o selladas durante un tiempo desconocido. Cuando investigadores y autoridades locales entraron en varios de estos sitios, se encontraron con algo inesperado. Las paredes de las cuevas estaban talladas con símbolos, marcas precisas y deliberadas que no se parecen a formaciones naturales. Estas inscripciones no eran rasguños aleatorios ni dibujos toscos, seguían patrones, espaciados y alineaciones consistentes con escritura o registro intencional. Sin embargo, cuando lingüistas y arqueólogos compararon las marcas con alfabetos, escrituras y sistemas simbólicos conocidos, no se encontró ninguna coincidencia. No se alineaban con idiomas nativos americanos, escrituras del antiguo Cercano Oriente ni ninguna tradición simbólica documentada. La antigüedad de las cuevas profundizó aún más el misterio. La datación preliminar de las capas de roca circundantes y la acumulación mineral sugieren que estas cámaras han permanecido selladas durante un tiempo extraordinario, mucho antes del asentamiento moderno, y en algunos casos, superando los cronogramas culturales regionales conocidos. Las propias inscripciones muestran signos de gran antigüedad, erosionadas no por la exposición sino por el tiempo pasado sin ser molestadas en la oscuridad. Estas marcas no se dejaron recientemente, ni parecen ser obra de intrusiones modernas. Lo que hace que estos descubrimientos sean particularmente inquietantes es su momento. Estas cuevas no están siendo descubiertas durante un periodo de calma o exploración rutinaria. Están emergiendo durante un tiempo de disrupción generalizada, cuando la Tierra se colapsa, las aguas se mueven y los patrones climáticos se comportan de manera impredecible. Es como si la Tierra estuviera revelando lo que fue intencionalmente ocultado, no gradualmente, sino repentinamente. La exposición se siente menos como descubrimiento y más como desvelamiento. Las escrituras hablan directamente de tales momentos. En el libro de Daniel, el conocimiento se describe como sellado hasta un tiempo señalado, guardado oculto hasta que se acerca el fin. El texto no sugiere que este conocimiento sería descubierto por la mera curiosidad humana, sino que sería revelado cuando las condiciones se alinearan. La exposición repentina de cámaras selladas con inscripciones desconocidas refleja esa advertencia con sorprendente claridad. Estas no son respuestas que se entregan a la humanidad, sino recordatorios de que no todo lo enterrado estaba destinado a permanecer oculto para siempre. La presencia de escritura, comunicación sin un idioma conocido, plantea profundas preguntas. Si estos símbolos estaban destinados a ser leídos, entonces la incapacidad de interpretarlos puede ser en sí misma parte del mensaje. Las escrituras a menudo describen momentos en que la comprensión se retiene, no porque falte evidencia, sino porque el momento aún no está completo. La revelación sigue a la preparación, no a la demanda. Estas cuevas no ofrecen explicaciones, ofrecen evidencia de antigüedad, intención y ocultamiento.
La Tierra ha comenzado a abrirse, no solo para tragar, sino para revelar. Y cuando el conocimiento sellado emerge sin interpretación, señala que la humanidad puede estar acercándose a un umbral donde lo oculto ya no está protegido por el tiempo. A medida que la Tierra revela lo que estaba oculto y las aguas se comportan en contra de su naturaleza, nuevos signos han comenzado a surgir en todo Estados Unidos. Silenciosos al principio, luego cada vez más difíciles de ignorar. Apagones repentinos azotaron a múltiples estados casi simultáneamente, no durante tormentas, olas de calor o ciberataques, sino en condiciones claras sin explicación inmediata. Ciudades enteras se sumieron en la oscuridad sin previo aviso. Los sistemas de tráfico fallaron, las redes de comunicación flaquearon y los hospitales cambiaron a energía de emergencia. Lo que más inquietó a los funcionarios fue la falta de una causa única. Estas fallas no se propagaron de una región a otra, parecían ocurrir a la vez, exponiendo cuán frágiles e interconectados son realmente los sistemas modernos. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir informes de muertes masivas de animales en ríos, lagos y áreas costeras. Miles de peces aparecieron en la orilla y se encontraron aves sin vida cerca de las vías fluviales. En algunos lugares, la vida marina emergió brevemente antes de morir, como si huyera de algo invisible. Las agencias ambientales analizaron toxinas, cambios de temperatura y agotamiento de oxígeno. En muchos casos, no se identificó ningún contaminante claro. Las muertes no siguieron a eventos de contaminación conocidos o patrones estacionales. La creación misma parecía perturbada, respondiendo a algo que los humanos no podían detectar o medir de inmediato. Luego vino el movimiento bajo la superficie de la Tierra. Se registraron terremotos raros en regiones consideradas históricamente geológicamente estables, áreas con poca o ninguna historia de actividad sísmica. Estos no fueron temblores profundos y distantes, fueron superficiales, abruptos y localizados, sacudiendo hogares e infraestructuras donde tal movimiento nunca se esperaba. Los residentes describieron una sacudida repentina, luego silencio, seguido de una sensación persistente de que algo estaba fuera de lugar. Los sismólogos reconocieron la naturaleza inusual de la actividad, señalando que no se ajustaba al comportamiento típico de las fallas. Sobre el suelo, el propio cielo comenzó a llamar la atención. Se observaron extraños fenómenos atmosféricos en diferentes estados en cortos periodos de tiempo, luces estacionarias, brillos antinaturales y cambios de color que no coincidían con aeronaves o patrones climáticos conocidos. En paralelo, personas en múltiples lugares informaron haber escuchado sonidos como de trompetas por la noche, profundos y resonantes, que hacían eco en el aire sin una fuente visible. Estos sonidos no estaban relacionados con ejercicios militares, actividad industrial o efectos del viento natural. Aparecieron brevemente, luego se desvanecieron, dejando tras de sí inquietud en lugar de respuestas. Individualmente, cada uno de estos eventos podría ser clasificado, debatido o explicado, pero juntos forman un patrón que imita advertencias antiguas. Las escrituras no describen los últimos días como marcados por una sola señal abrumadora, sino por perturbaciones convergentes en la tierra, en el mar y en los cielos. Jesús mismo habló de vistas temibles y grandes señales del cielo, momentos destinados a despertar la atención en lugar de satisfacer la curiosidad. Como está escrito en Lucas 9 y 11, habrá grandes terremotos, y plagas y hambres en diferentes lugares, habrá también espantos y grandes señales del cielo. Lo que se está desarrollando ahora tiene ese mismo peso. Los sistemas fallan sin causa, la creación reacciona sin previo aviso, la tierra se sacude y el cielo habla. Estas señales no gritan, se acumulan. Y es esta acumulación lo que las hace imposibles de ignorar. Lo que da peso a estos eventos en desarrollo no es solo lo que está sucediendo en la naturaleza, sino también la condición de la nación que los experimenta. Estados Unidos no está navegando por un periodo de estabilidad o claridad, es una nación bajo una tensión visible, políticamente dividida, económicamente presionada, socialmente fragmentada y moralmente incierta. La confianza en las instituciones es baja, la confianza pública es frágil y las comunidades están polarizadas. En tales momentos, incluso las interrupciones menores tienen un impacto desproporcionado. Cuando llegan las interrupciones importantes, exponen debilidades que ya existían bajo la superficie. Las perturbaciones que se desarrollan en todo el país están tocando cada capa de la vida simultáneamente. La tierra falla en lugares que se asumían seguros desde hace mucho tiempo. El agua se comporta de maneras que desafían los patrones de larga data.
El aire transporta tormentas, sonidos y anomalías que inquietan a regiones enteras. Estos sucesos no ocurren en un vacío. Se están desarrollando mientras las cadenas de suministro siguen siendo delicadas, la infraestructura envejece y los sistemas de emergencia están al límite. Una nación ya bajo presión se encuentra cada vez más incapaz de absorber el impacto. Lo que destaca es cuán estrechamente agrupados están estos eventos en el tiempo. No están distribuidos a lo largo de generaciones o décadas aisladas, se están desarrollando dentro de la misma temporada, a veces dentro de las mismas semanas. A medida que una interrupción desaparece de los titulares, surge otra. Hay poco espacio para la recuperación en medio. Esta compresión crea una escalada, no solo en los eventos mismos, sino también en sus efectos sobre la confianza pública y la vida diaria. El sistema ya no se reinicia antes de que llegue la próxima tensión. La ciencia ofrece valiosas perspectivas sobre fenómenos individuales. Puede analizar fallas de infraestructura, anomalías climáticas, cambios geológicos o estrés ecológico. Sin embargo, la ciencia no aborda el contexto. No explica por qué una nación que enfrenta inestabilidad interna está experimentando simultáneamente disrupciones externas en múltiples dominios. Explicar cada evento de forma aislada no da cuenta de su convergencia. El patrón no reside en ninguna causa única sino en su acumulación. Las Escrituras hablan directamente de tales momentos. Jesús describió el periodo antes del fin como marcado por dolores de parto, un proceso en lugar de un solo evento. Los dolores de parto se intensifican, se juntan y señalan que algo irreversible se acerca. Es importante destacar que los dolores de parto no son contracciones aleatorias, siguen una progresión y no se alivian permanentemente. Avanzan hasta que se alcanza un umbral. Mateo 24 enmarca estas señales como advertencias destinadas a ser reconocidas, no temidas. Aparecen en un mundo ya bajo tensión, no en uno en calma. Ese detalle es importante. Los Estados Unidos de hoy no operan desde una posición de unidad o confianza moral, es una nación que debate su identidad, sus valores y su dirección futura. En la historia bíblica, tales momentos a menudo precedieron a un gran sacudimiento, no solo como castigo, sino como exposición. Lo que estamos presenciando no es un caos sin sentido, es una convergencia durante la vulnerabilidad. Cuando una nación bajo presión interna comienza a experimentar inestabilidad externa en la tierra, el agua y el aire, la aleatoriedad se vuelve una explicación inadecuada. Las Escrituras no dicen que el fin llegue en silencio, dicen que las señales se vuelven más claras a medida que se acerca el tiempo. El reconocimiento, no la negación, es lo que estos momentos exigen. Lo que se ha estado desarrollando no está destinado a entretener, distraer o simplemente llenar los ciclos de noticias. Son señales, y las señales conllevan responsabilidad. No se dan para satisfacer la curiosidad ni para alimentar debates interminables. En las Escrituras, las señales aparecen para interrumpir la vida normal, para forzar la atención donde se ha instalado la complacencia. Cuando la creación se comporta fuera de orden, cuando los sistemas fallan sin previo aviso y cuando las perturbaciones se multiplican en lugar de resolverse, el mensaje no es sutil, es deliberado. Este momento a menudo se malinterpreta. Algunos responden con pánico, otros con burla y muchos con indiferencia. Pero la respuesta bíblica a las señales nunca ha sido el miedo, siempre ha sido la preparación. Preparación del corazón, preparación de la dirección, preparación de las prioridades. Jesús nunca instruyó a sus seguidores a calcular fechas ni a obsesionarse con líneas de tiempo. En cambio, repitió una pregunta mucho más personal: ¿estás listo? No listo para un evento, sino listo en espíritu, en obediencia y en verdad. El peligro de tratar estas señales como ruido de fondo es mayor que el peligro de las señales mismas. Las Escrituras muestran que el juicio rara vez sorprende porque llega sin previo aviso, sorprende porque las advertencias son ignoradas. La gente continúa con sus rutinas, planes y suposiciones, creyendo que el mañana funcionará como ayer. Esa mentalidad es exactamente lo que Jesús describió cuando comparó los últimos días con el tiempo de Noé: la vida continuaba normalmente hasta el momento en que ya no podía. Por eso la pregunta no es ¿cuándo regresará Jesús? Esa pregunta lleva a la especulación, a discusiones y a una falsa confianza. La pregunta real, la única que importa, es ¿estás listo? Si fuera hoy. La preparación no está impulsada por el miedo, está impulsada por la claridad.
Significa saber dónde te encuentras, en qué confías y a qué te anclas cuando todo lo demás tiembla. Lo que estás presenciando no es el colapso del mundo en un solo instante, sino la eliminación de la falsa seguridad. La comodidad está siendo desafiada, las suposiciones están siendo probadas y la ilusión de control se está desvaneciendo. Eso no está destinado a destruir la esperanza, sino a redirigirla hacia algo inamovible. Las cuadrillas corrieron, pero la confusión se propagó rápidamente. No había tuberías de alcantarillado rotas, ni informes de tuberías dañadas, ni derrames químicos, ni fallas de infraestructura registradas de ningún tipo. Cada explicación que la ciudad había preparado para emergencias normales colapsó inmediatamente. Los bomberos describieron el lodo como denso, pesado y caliente, a diferencia de cualquier sustancia producida por los sistemas subterráneos de Nueva York. Los equipos de materiales peligrosos no detectaron químicos industriales. Los geólogos no pudieron relacionar el material con ningún sedimento o mezcla mineral conocida presente debajo de Manhattan, y los ingenieros confirmaron que tal presión, lo suficientemente fuerte como para levantar tapas de alcantarilla y doblar rejillas de metal, no era posible a partir de los sistemas de servicios públicos existentes. Mientras las cuadrillas intentaban contener el flujo, el lodo continuó expandiéndose por varias cuadras, subiendo por los cimientos de los edificios e inundando sótanos. Las farolas parpadearon y los peatones se dispersaron. Los dueños de las tiendas atrincheraron las entradas usando cajas y escombros, aterrorizados de que la masa negra se filtrara al interior. Al mediodía, las imágenes se habían vuelto virales en todo el mundo. La gente exigía respuestas, pero los funcionarios no ofrecieron ninguna. La especulación se disparó. ¿Fue una ruptura subterránea ligada a la roca madre cambiante? ¿Una reacción química bajo infraestructura antigua? ¿Un evento natural previamente desconocido? ¿Algo geológico agitándose debajo de la ciudad? Pero para muchos, el momento y la intensidad de este fenómeno se sintieron mucho más extraños de lo que cualquier explicación natural podría satisfacer. Algunos pastores y eruditos bíblicos señalaron de inmediato Romanos 8 y 22, porque el anhelo de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, sugiriendo que la propia tierra podría estar reaccionando, liberando señales antes de puntos de inflexión espirituales importantes. Y el hecho de que Nueva York, una de las capitales culturales y económicas del mundo, fuera el primer lugar afectado, solo intensificó la sensación de que algo profético podría estar desarrollándose. Al caer la noche, los residentes observaron ansiosamente cómo los equipos de limpieza luchaban por retirar el lodo. Pero en lo profundo debajo de la ciudad, los sensores continuaron registrando débiles vibraciones, como si algo todavía se moviera, todavía empujara, todavía esperara. Y esto era solo el principio. Si lo que sucedió en Nueva York te impactó, espera a ver lo que se desarrolló después, porque los cielos sobre Florida revelaron algo aún más inquietante. Comenzó con una quietud y un silencio espeluznante que se apoderó de Florida mucho antes de que apareciera la primera fotografía en línea. Los residentes describieron el aire como pesado, como si algo invisible estuviera presionando la atmósfera. Luego, lentamente, el cielo comenzó a cambiar. A través del horizonte, emergieron masivas formaciones de nubes negras. No suaves o etéreas como las nubes de tormenta típicas, sino gruesas, agrupadas y extrañamente sólidas, con forma de rocas flotantes suspendidas sobre la tierra. Se superponían en pilas antinaturales, formando muros y torres de oscuridad que se extendían por millas. Los pilotos de helicópteros luego dijeron que parecía como si el cielo hubiera crecido montañas. Pero lo que más inquietó a la gente no fue el color o el tamaño, sino el peso de las nubes. No flotaban, se cernían, inmóviles, casi observadoras. Al desvanecerse el día, los relámpagos comenzaron a pulsar dentro de los cúmulos de nubes, iluminándolos desde adentro como linternas atrapadas en alquitrán. Cada destello revelaba formas fugaces, rostros mirando hacia afuera, formas aladas fusionadas en la oscuridad, contornos en forma de trompeta y siluetas distorsionadas que aparecían por una fracción de segundo antes de disolverse nuevamente. La gente se quedó paralizada, filmando desde sus porches. Los autos se detuvieron a lo largo de la autopista. Por un momento, todo el estado pareció detenerse. Las redes sociales explotaron con pánico y asombro. Palabras como cielo del fin de los tiempos, presagio y de advertencia profética inundaron las secciones de comentarios. Lo que se suponía que sería una tormenta ordinaria de la tarde ahora parecía algo sacado de antiguos manuscritos apocalípticos.
Los meteorólogos lucharon por explicar lo que estaban viendo. Ningún modelo atmosférico conocido podría explicar la simetría, la densidad o la estabilidad de las formaciones. Incluso los expertos admitieron que las nubes se comportaban más como estructuras geológicas que como sistemas meteorológicos, inamovibles, esculpidas, deliberadas. Algunos científicos sugirieron inversiones de temperatura inusuales, otros culparon al humo de incendios forestales o anomalías raras de cumulonimbos, pero ninguno pudo explicar por qué las nubes parecían casi construidas. Y es aquí donde muchos creyentes recurrieron a las Escrituras. En Joel 2, el profeta describe un día en que los cielos mostrarán maravillas y el sol, la luna y el cielo estarán marcados por señales que señalarán la intervención divina. La imaginería de cielos oscurecidos, formaciones ominosas e impresiones sobrenaturales en el cielo resuena extrañamente a lo largo de los siglos. Es como si las palabras antiguas se hubieran extendido hasta este momento, interpretando lo que la ciencia no podía. Para algunos, el cielo de Florida no era solo una tormenta, sino un mensaje, un recordatorio visual de que la creación todavía responde a su creador, que los cielos, como la tierra, pueden gemir, temblar y advertir. Y aunque los escépticos desestimaron las formas como ilusiones y coincidencias, miles que presenciaron el evento de primera mano dijeron lo mismo: esto no se sintió natural. Esto se sintió deliberado. Y lo que vino después solo profundizó ese miedo porque bajo la superficie de América, algo mucho más extraño estaba esperando ser descubierto. Lo que sucedió después se sintió como algo sacado de un thriller arqueológico, excepto que este descubrimiento era real, accidental y mucho más inquietante que cualquier cosa encontrada en un libro de texto. En una tranquila región rural lejos de las grandes ciudades, un grupo de excursionistas notó que una parte del suelo se había colapsado durante la noche. Al principio, asumieron que fue por erosión debido a las recientes tormentas. Pero cuando se acercaron al borde del sumidero, sus linternas revelaron una estrecha abertura en la tierra, una entrada que conducía hacia abajo en la oscuridad. Se deslizaron por la grieta y se encontraron dentro de una enorme caverna oculta, intacta y sin cartografiar. Lo que les esperaba dentro desafiaba toda lógica. Talladas en las paredes de la caverna había enormes figuras humanoides, cada una de varios metros de altura con cabezas alargadas, mandíbulas estiradas y rasgos faciales simétricos que no se parecían ni a humanos ni a animales. Las estatuas parecían increíblemente antiguas, sin embargo, sus superficies eran lisas, pulidas y talladas con una precisión que ninguna herramienta primitiva podría producir. Pero lo que más inquietó a los exploradores fueron las marcas, intrincadas espirales, patrones estelares y símbolos desconocidos que corrían por la piedra como un lenguaje que ninguna civilización había documentado jamás. Estas tallas pulsaban con una extraña uniformidad, como si hubieran sido colocadas con intención matemática. Cada erudito que luego estudió las imágenes estuvo de acuerdo: nada en la arqueología de América del Norte se parece a estas figuras. Y sin embargo, la caverna en sí no había existido, o al menos no había sido accesible, el día anterior. Los residentes confirmaron que habían sentido temblores en la tierra esa noche, un bajo estruendo que hizo vibrar las ventanas y perturbó al ganado. Horas después, la tierra se abrió lo suficiente como para revelar la entrada. El descubrimiento encendió un debate feroz. Algunos afirmaron que las estatuas debían pertenecer a una antigua civilización olvidada. Otros susurraron teorías de engaño, rituales o simbolismo extraterrestre. Algunos insistieron en que era una señal espiritual, algo permitido salir a la luz por una razón en un momento en que las cosas ocultas están siendo reveladas en todo el mundo. Para los creyentes, la conexión se sintió inmediata. Las Escrituras a menudo hablan de Dios exponiendo lo que ha sido enterrado, sacando a la luz secretos y permitiendo que las señales emerjan de las profundidades de la tierra. Y en un momento en que los cielos, las ciudades y la propia tierra parecían estar reaccionando, esta caverna se sintió como parte de un patrón más grande, uno que apuntaba hacia un desentrañamiento profético. Los excursionistas abandonaron el sitio conmocionados, inseguros de si habían descubierto historia o algo que debía permanecer oculto. Los informes llegaron de varios estados: Texas, Colorado, Georgia, incluso partes del Medio Oeste. La gente salió esperando una tarde ordinaria, solo para mirar hacia arriba y quedarse paralizada. Suspendidas sobre las capas de nubes había cintas blancas y doradas de luz, largas y relucientes bandas que se extendían por los cielos como hilos tejidos en la noche. Estas no eran auroras. No eran estelas de aviones, drones, focos, láseres, satélites, ni nada reconocible.
Estas luces se movían, pero no de una manera que obedeciera al viento o a la gravedad. Los testigos las describieron bailando, retorciéndose en suaves espirales, curvándose en elegantes curvas y pulsando como ondas vivientes. No flotaban por el cielo ni se deslizaban de un horizonte a otro. En cambio, se cernían en una parte fija de la atmósfera, ancladas, como si estuvieran sujetas por una mano invisible. Sin embargo, dentro de ese espacio anclado, se mecían con una gracia que se sentía intencional. Algunos dijeron que las cintas les recordaban a las luces del norte, pero más suaves, más puras, como hebras de santidad dibujadas en el cielo. Otros dijeron que el movimiento era demasiado rítmico, demasiado sincronizado para ser natural, parecía casi luz de adoración, alabando a su Hacedor. Una mujer en Texas describió el momento con palabras temblorosas, era como si el cielo mismo cantara sin sonido. Los padres sacaron a sus hijos para que observaran. Los residentes ancianos lloraron. Muchos se quedaron en silencio, incapaces de moverse, sintiendo que algo se removía en lo profundo, una mezcla de asombro e inquietud, reverencia y miedo. Y de nuevo, la pregunta regresó, ¿qué estamos presenciando? Para los creyentes, la respuesta pareció inconfundible. La Biblia habla a menudo de Dios revelando su gloria a través de la luz, Moisés encontrando la gloria que brillaba como fuego, los pastores viendo el resplandor del Señor, los profetas describiendo el esplendor de la presencia de Dios llenando los cielos. Pero la imaginería de este evento se sintió más cercana a las palabras proféticas de Lucas 9 y 25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aún más a la declaración del salmista de que los cielos proclaman la gloria de Dios. Para quienes observaban, se sintió exactamente así, el cielo declarando, advirtiendo, despertando. Los científicos buscaron explicaciones, refracciones atmosféricas, anomalías magnéticas, reflejos de cristales de hielo. Sin embargo, ninguna de estas teorías abordó el detalle más alarmante, las cintas de luz se comportaban como si tuvieran intención. Nunca se expandieron hacia afuera, nunca se desvanecieron gradualmente, nunca respondieron a cambios en el clima. Permanecieron en la misma región del cielo durante casi una hora, bailando con un ritmo y una suavidad que sugerían inteligencia u obediencia. Algunos pastores más tarde dijeron que sintieron que las luces no eran simplemente atmosféricas sino simbólicas, una invitación a mirar hacia arriba en un momento en que el mundo está obsesionado con lo que sucede abajo, un recordatorio de que la gloria aún reina sobre el caos, una señal de que el cielo no está en silencio. Y a medida que las luces finalmente se atenuaron, desvaneciéndose de nuevo en las nubes como si fueran suavemente dobladas, millones en toda América se quedaron con la misma sensación inquietante, algo se estaba comunicando. Algo estaba advirtiendo. Algo se estaba preparando. Y la siguiente señal no vendría del cielo, sino de la tierra que se abría bajo los pies de América. Durante generaciones, el corazón rural de América ha sido un lugar de estabilidad, campos que nunca cambian, tierra que se ha mantenido firme durante siglos. Sin embargo, esta vez, el propio suelo rompió las reglas. Y la gente que vivía en esa tierra se despertó con una vista que nunca olvidará. Al amanecer, los agricultores de varios estados salieron, esperando comenzar otro día normal. En cambio, encontraron sus campos partidos por largas y dentadas fracturas que se extendían por el suelo como cicatrices quemadas en la tierra. Algunas grietas tenían solo unos pocos centímetros de ancho, otras eran lo suficientemente grandes como para que un hombre adulto pudiera meterse, y varias se extendían por millas, cortando cercas, cultivos y límites de propiedad sin un patrón discernible. Lo que más impactó a los residentes no fue solo el tamaño de estas fisuras, sino el silencio antes de su llegada. Ni alertas de terremotos, ni temblores lo suficientemente fuertes como para registrarse, ni advertencias en absoluto. Los sismólogos confirmaron que no ocurrió actividad sísmica medible en la región antes del evento. Fue como si el suelo se hubiera abierto por sí solo, sin los precursores habituales del movimiento tectónico. Los agricultores describieron el desplazamiento como parecido a una violenta liberación de presión subterránea, el tipo de movimiento del suelo que se observa generalmente después de una actividad volcánica o de la explosión de bolsas de gas profundas en la Tierra. Pero estos estados no tenían volcanes activos, ni sitios de fracking, ni operaciones de perforación, ni minas, nada que pudiera explicar un desgarro tan repentino y coordinado del paisaje. Luego comenzaron a llegar los testimonios.
Los residentes que vivían cerca de los campos informaron que horas antes de que aparecieran las grietas, habían sentido rumbles bajos e inquietantes debajo de sus hogares, demasiado débiles para sacudir objetos pero lo suficientemente fuertes como para vibrar a través de las tablas del suelo. Algunos dijeron que habían escuchado gemidos ahogados desde debajo de la tierra, como si algo masivo se estuviera moviendo en la oscuridad. Los científicos analizaron muestras de suelo y encontraron signos de rápida expansión subterránea, pero sin una fuente de presión conocida. Los hidrólogos detectaron extraños cambios en los niveles de agua, lo que sugería que los embalses subterráneos podrían haberse movido, pero nuevamente, sin causa. Todo apuntaba a una fuerza invisible debajo de la tierra, empujando. A medida que las fracturas se ensancharon, los agricultores encontraron líneas de riego rotas limpiamente, graneros inclinados en ángulos antinaturales y secciones enteras de tierras de cultivo inutilizables. El costo de los daños se estimó en millones en pocos días. Pero la pérdida financiera no fue lo que aterrorizó a estas comunidades, fue la comprensión de que la tierra, lo que más confiaban, estaba actuando de manera impredecible. Los creyentes conectaron rápidamente el fenómeno con las Escrituras. La Biblia habla de la tierra gimiendo, temblando y abriéndose como precursor de momentos divinos. Jesucristo mismo advirtió de terremotos en diversos lugares como señales que marcarían los últimos días, eventos que se intensificarían en frecuencia, intensidad y extrañeza. Aquí, en las tranquilas tierras de cultivo de América, esa profecía pareció tomar forma física. ¿Fue esto una anomalía natural, un misterio geológico, o parte de un patrón más grande? Uno que se extendía desde los cielos hasta las ciudades, desde las montañas hasta las profundidades de la tierra. Porque lo que vino después de estas fracturas no trajo consuelo, trajo miedo. Y si crees que esto fue inquietante, espera a ver lo que los exploradores encontraron en las profundidades del Gran Cañón. La siguiente señal es diferente a todo lo que el mundo haya visto jamás. Algunos descubrimientos sacuden la ciencia, otros sacuden la fe. Pero este sacudió el alma. El Gran Cañón, con todos sus imponentes acantilados y sus infinitas cavernas, ha sido durante mucho tiempo un lugar de misterio antiguo. Sin embargo, nada en su historia documentada preparó a los exploradores para lo que encontraron después de que un reciente derrumbe de rocas revelara un pasaje estrecho y previamente desconocido. La entrada se adentraba, mucho más profundamente que las cuevas típicas del cañón, en un corredor revestido de vetas minerales que brillaban como ónix húmedo. Pero al final de la caverna, donde el aire se volvió frío y las paredes se estrecharon en una cámara natural, sus linternas iluminaron algo que hizo que un explorador dejara caer su luz aterrorizado. Incrustado en la pared de roca había un ojo gigante, no una talla, no un fósil, un ojo biológico vivo, masivo, húmedo, brillante e innegablemente vivo. La criatura, o a lo que quiera que perteneciera, estaba oculta detrás de la piedra, con solo el ojo expuesto, como si la montaña misma fuera una máscara que cubriera a un ser antiguo y dormido. El ojo parpadeó lentamente, el párpado deslizándose sobre su superficie esférica con un brillo orgánico resbaladizo. Cada parpadeo producía un ligero sonido húmedo que resonaba en la cámara como la primera gota de lluvia antes de una tormenta. Los exploradores se quedaron paralizados, sin aliento, mientras el ojo se ensanchaba repentinamente y luego se movía. La pupila se expandía y contraía, ajustándose a la luz de la linterna. Se movió sutilmente al principio, y luego inequívocamente, dirigiendo su mirada directamente hacia los intrusos. Varios testigos juraron que el ojo expresaba conciencia, no instinto, no reflejo, conciencia. Los observó, los estudió, los comprendió. Alrededor del ojo, la pared circundante pulsaba suavemente, como si una membrana carnosa se encontrara justo debajo de la piedra. Venas o estructuras parecidas a venas latían con un leve resplandor. Un explorador lo describió como la montaña respirando. Luego vino la vibración. Un zumbido profundo de baja frecuencia resonó a través del suelo, a través de sus cuerpos, a través del aire mismo. No era sonido, era sensación. Un latido sentido en los huesos. Una advertencia. Una presencia despertando. Aterrorizado más allá de la razón, el equipo huyó de la cámara, tropezando por el estrecho pasaje hasta que la luz del día los bañó como salvación. Ninguno habló durante casi una hora. Cuando finalmente informaron lo que habían visto, las autoridades bloquearon el área, dejando más preguntas que respuestas. Los científicos no han ofrecido explicación.
No existe ningún organismo conocido que coincida con el tamaño, el comportamiento o la fisiología de la entidad. Ninguna vía evolutiva plausible, ningún precedente en paleontología, zoología o mitología. Y sin embargo, el descubrimiento hace eco de algo profundamente bíblico. Las escrituras a menudo describen cosas ocultas que serán reveladas en los últimos días, cosas debajo de la tierra y sobre los cielos, siendo sacudidas, expuestas, sacadas a la luz. Los profetas escribieron sobre criaturas y señales que provocarían miedo y asombro, instando a la humanidad a reconocer que los límites entre lo visible y lo invisible no permanecerían cerrados para siempre. En esa cámara oscura bajo el Gran Cañón, algo antiguo abrió su ojo, y el mundo de arriba y el mundo de más allá pueden no volver a ser los mismos. En un mundo ya sacudido por anomalías naturales, extrañas señales en el cielo y perturbaciones geológicas, una de las advertencias más inesperadas provino no de un científico, un teólogo o un profeta, sino de una figura política cuyas palabras ahora resuenan con inquietante resonancia. Durante un discurso reciente, el expresidente Donald Trump declaró con confianza: no habrá una segunda guerra mundial. Y en otro momento, capturado y reproducido millones de veces, afirmó: el mundo terminará en el Medio Oriente. Para muchos, estas declaraciones fueron simplemente retórica política audaz. Pero para otros, especialmente aquellos familiarizados con la profecía bíblica, las palabras tocaron una fibra más profunda. Porque, intencionalmente o no, las declaraciones de Trump se alinean extrañamente con el plan profético descrito en Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, especialmente las advertencias relativas al conflicto global final y al centro espiritual de los eventos del fin de los tiempos, Israel y el Medio Oriente. A lo largo de las Escrituras, el Medio Oriente no es solo una región geográfica, es el escenario en el que se desarrollan los capítulos finales de la humanidad. Ezequiel habla de una coalición masiva del norte que desciende sobre Israel. Daniel describe a un gobernante mundial final surgiendo de la agitación política en esa región. Apocalipsis sitúa la batalla final, el Armagedón, firmemente en la tierra de Israel. Así que cuando un líder mundial afirma públicamente que el fin del mundo se vinculará a esa misma región, la gente comienza a escuchar. Los analistas cristianos notaron rápidamente que las palabras de Trump, aunque no enmarcadas como profecía, hacían eco de temas bíblicos con precisión inusual. Algunos sugirieron que Dios tiene un patrón de usar voces inesperadas para entregar advertencias, reyes, gobernantes e incluso líderes incrédulos que hablaron verdades mayores de lo que entendían. Las propias Escrituras registran varios de estos momentos, recordando a los creyentes que los mensajes divinos a veces pueden provenir de bocas improbables. Pero quizás la parte más inquietante de las declaraciones de Trump fue su insistencia en la paz. No tendremos la Segunda Guerra Mundial, dijo con absoluta confianza. Sin embargo, la Biblia contiene una advertencia directa sobre tales proclamaciones. En 1 Tesalonicenses 5, 3, Pablo escribe: porque cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción repentina les sobrevendrá, como los dolores a la mujer encinta, y de ninguna manera escaparán. Es una profecía ampliamente interpretada como que en los últimos días, el mundo experimentará una calma engañosa, una paz frágil y artificial justo antes de que estalle el caos, una pausa antes de la tormenta. La reaseguración de Trump, por lo tanto, no consoló a todos. En cambio, planteó preguntas. ¿Por qué tal certeza? ¿Por qué un lenguaje tan específico? ¿Por qué el Medio Oriente? Algunos creen que Trump simplemente expresaba optimismo político. Otros piensan que tocó involuntariamente una verdad espiritual más profunda. Y otros sugieren que sus palabras reflejan un cambio global, uno en el que la geopolítica se está alineando con una línea de tiempo profética que se desarrolla más rápido de lo que nadie esperaba. Independientemente de la perspectiva, una cosa es innegable: las declaraciones de Trump han reavivado la conversación mundial sobre la profecía bíblica, la alineación del fin de los tiempos y el papel de los líderes mundiales en el plan en desarrollo de Dios. Y a medida que las extrañas señales se intensifican en toda la tierra, estas palabras ya no suenan a bravuconería política, suenan como advertencias susurradas a través de la historia misma, apuntando hacia un futuro que las Escrituras predijeron mucho antes de que cualquier líder moderno subiera a un podio. Cuando pones todos estos eventos uno al lado del otro, el lodo negro en Nueva York, los cielos apocalípticos sobre Florida, las estatuas de cavernas ocultas, las luces danzantes, las fracturas que desgarran las tierras de cultivo, el ojo vivo en el Gran Cañón, e incluso las palabras de los líderes mundiales, comienzas a ver algo imposible de ignorar. Estos no son incidentes aislados.
Forman un patrón, una convergencia, una secuencia. El mundo siempre ha experimentado fenómenos extraños, desastres naturales y tensiones políticas. Pero nunca antes tantas anomalías han aparecido en un periodo tan corto, de maneras tan simbólicas y con tal peso profético. Todo parece estar acelerándose, apretándose, alineándose, como si la historia estuviera siendo empujada hacia un punto predeterminado. Los creyentes de todo el mundo reconocen este patrón de inmediato. Jesucristo mismo advirtió que en los últimos días, aparecerían señales en los cielos, la tierra temblaría, las naciones surgirían y caerían, y el orden natural parecería doblarse bajo el peso de algo que se acerca. En Mateo 24, Cristo describe un mundo temblando con los mismos tipos de anomalías que aparecen ahora. Pablo advirtió de un tiempo en que toda la creación gemiría, esforzándose hacia un momento de intervención divina. Apocalipsis pinta una imagen de la tierra, el cielo y las naciones agitándose simultáneamente, al igual que hoy. La pregunta ya no es si están sucediendo cosas extrañas, la pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué los cielos se oscurecen de repente con formaciones antinaturales? ¿Por qué aparece luz brillante sobre las nubes con un movimiento similar al de la inteligencia? ¿Por qué la Tierra se abre en regiones sin actividad sísmica? ¿Por qué un ojo vivo se abre debajo de uno de los cañones más famosos del mundo? ¿Por qué los líderes mundiales hacen declaraciones que hacen eco de profecías antiguas? O bien, esta es la mayor coincidencia de la historia moderna, o las advertencias que Dios prometió que precederían al regreso de Cristo se están desarrollando ante nuestros ojos. Para muchos creyentes, la respuesta se siente clara: estamos viviendo en las últimas páginas de la profecía. No el fin de la esperanza, sino el comienzo del cumplimiento. No el colapso del plan de Dios, sino el acercamiento de su regreso. Esto no significa miedo. Las Escrituras no dicen a los creyentes que entren en pánico, en cambio, los insta a permanecer despiertos, arraigados y preparados. Porque si las señales se intensifican, también lo hace la urgencia del momento. Puede que no sepamos el día ni la hora, pero se nos ordena discernir la estación. Y ahora mismo, la estación se siente diferente a todo lo que el mundo ha conocido. Así que, mientras la tierra tiembla, los cielos declaran señales y la historia se mueve hacia su arco final, una verdad se eleva por encima del ruido: Cristo viene más pronto de lo que pensamos. La segunda venida de Cristo, la bendita esperanza de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia, pocas doctrinas han despertado tanta anticipación, debate y anhelo como la doctrina de la segunda venida de Cristo. Para los creyentes a lo largo de los siglos, el regreso del Señor no ha sido meramente un concepto teológico sino una esperanza viva que moldea la conducta diaria, inspira santidad y consuela a los afligidos. El Instituto Bíblico Moody, fiel a las Escrituras, afirma con claridad: creemos en la segunda venida de Cristo. Su regreso del cielo será personal, visible y glorioso, una bendita esperanza por la cual debemos vigilar y orar constantemente. Esta declaración refleja no solo una postura confesional sino también el latido del cristianismo del Nuevo Testamento. Los apóstoles escribieron consistentemente a los primeros cristianos con la vista puesta en el regreso del Señor: Maranata, ven, Señor Jesús. 1 Corintios 4 y 22, Apocalipsis 10 y 20. En una era marcada por la confusión moral y la inestabilidad global, la doctrina del regreso de Cristo ofrece tanto una brújula para la dirección como un ancla de esperanza. En lo que sigue, expandiremos la declaración doctrinal de Moody en un estudio exhaustivo. Exploraremos las etapas del regreso de Cristo, el significado del arrebatamiento, la importancia de la tribulación, la gloria del reino milenario, el juicio final y la alegría eterna del nuevo cielo y la nueva tierra. A lo largo del camino, nos involucraremos con las Escrituras, nos basaremos en la tradición de la Iglesia y reflexionaremos sobre cómo estas verdades moldean la vida cristiana hoy. 1. El regreso personal, visible y glorioso de Cristo. Moody enfatiza que el regreso de Cristo será personal, visible y glorioso. Este no es un vago despertar espiritual, ni una mera metáfora de la presencia de Dios, sino un evento histórico real en el cual el Señor resucitado aparecerá en poder. 1.1 Personal, Hechos 1 y 11 registra las palabras del ángel a los discípulos: este mismo Jesús, que ha sido llevado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. El que llevó cicatrices en sus manos, el que ascendió corporalmente, descenderá corporalmente. 1.2 Visible, Apocalipsis 1, 7 declara: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá.
A diferencia de su primera venida en humildad, en gran parte oculta al mundo, su segunda venida será presenciada universalmente. 1.3 Glorioso, mientras que su primera venida estuvo marcada por la humildad de un pesebre, su segunda venida estará envuelta en gloria. Mateo 12:30 habla de el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, iluminando toda la tierra. Esta expectativa, personal, visible, gloriosa, distingue la esperanza bíblica de la especulación filosófica. Fundamenta la fe en una promesa concreta, tan cierta como la resurrección misma. 2. El arrebatamiento. Cristo viene por su Iglesia. Moody afirma que antes de que Cristo establezca su reino en la tierra, vendrá por su Iglesia en lo que comúnmente se llama el arrebatamiento. 2.1 La base bíblica. Los pasajes claves son 1 Tesalonicenses 4, 16-17 y 1 Corintios 15, 51-54. Pablo describe cómo el Señor descenderá con un grito. Los muertos en Cristo resucitarán, y los vivos serán arrebatados, harpazo, arrebatados, para encontrarse con el Señor en el aire. Este momento es repentino, transformador y triunfante. 2.2 La naturaleza del cuerpo de resurrección. En el arrebatamiento, los creyentes que han muerto serán reunidos con cuerpos glorificados, modelados según el propio cuerpo de resurrección de Cristo, Filipenses 3:21, 1 Juan 3, 2. Los que aún vivan no experimentarán la muerte, sino que serán instantáneamente transformados. Esto cumple la promesa de Jesús: yo voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y preparo lugar para ustedes, vendré otra vez y los llevaré conmigo mismo. Juan 14, 2-3. 2.3 Motivación para una vida santa. El arrebatamiento no tiene la intención de generar especulación sobre fechas, sino de inspirar una vida santa. Juan exhorta: y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando él aparezca, tengamos confianza y no nos avergoncemos de él en su venida. 1 Juan 2:28. Pablo añade: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. 3. El tribunal de Cristo. Después del arrebatamiento, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. 3.1 Naturaleza del juicio. Este no es un juicio para la salvación, la vida eterna ya está asegurada por la obra terminada de Cristo. Pablo lo compara con el fuego que prueba la calidad de la obra de cada hombre. 1 Corintios 3, 12-15. 3.2 Propósito de las recompensas. Coronas, encomios y responsabilidades en el reino venidero se distribuyen según la fidelidad. Este juicio resalta la seriedad de la administración. Cada acto de servicio, cada sacrificio oculto, cada palabra hablada por Cristo tiene un peso eterno. 4. La tribulación, un tiempo de angustia sin paralelo. Moody afirma que después del arrebatamiento comienza el gran día de su ira. Apocalipsis 7 y 14. 4.1 Nombres bíblicos para el periodo. La gran tribulación. Apocalipsis 7 y 14. El tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 30, 7.